Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de política, salud y ambiente, que hoy día les va a hablar acerca de cómo se ve el futuro o las propuestas de parte de los candidatos a la presidencia de la República, cuando estamos sufriendo un revés debido a que Rabascal había tenido el candidato a la vicepresidencia por la lista 1, que está prácticamente patrocinada y promovida por Rafael Correa, pues había tenido una cuenta en Panamá y ahora eso nos pone con un pie fuera de la campaña electoral. Porque en Ecuador las personas que tienen cuentas en paraísos fiscales no pueden ser candidatos. Y claro, en este momento el Tribunal Contencioso Electoral ha dictaminado ya una sentencia que le dice que no puede ser candidato y por tanto se anula la lista. Pero el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral tiene la última palabra y están en esta situación terrible, crítica. Era una cuenta que le había dejado el abuelo en el Banco de Guayaquil, en Panamá, que prácticamente había pasado desapercibida por parte del candidato. Pero ahora ha sido utilizada ágilmente por la oposición y se convierte en lo que podríamos llamar un autogol. Ante esta situación tan difícil que pone en serios aprietos a toda la candidatura de Andrés Arauz, pues pasaremos a analizar cómo se ven, cómo son las propuestas que tienen los candidatos en general hasta el momento para su fórmula, para su gobierno. Señalaremos que la mayor parte de los candidatos son de derecha. De los candidatos de derecha hay una versión que es la versión de los candidatos de centro derecha y una versión de los candidatos de extrema derecha. Y hay unos de los candidatos que se dicen a sí mismos de centro izquierda o de izquierda. Los candidatos de centro derecha son básicamente todos, excepto Guillermo Lazo, que él sí manifiesta ser extrema derecha. En cambio, de la izquierda se dicen todos se dicen de izquierda, comenzando por el Pachacútec, el MPD, que en realidad son de izquierda, pero de una izquierda especial, se llama la izquierda, en el caso del MPD, la lista 2 es la izquierda estalinista, maoísta, leninista, pero que quieren darle una versión diferente. Y en el caso de Pachacute, que es la izquierda indigenista, que es una izquierda sindical que se divide en dos. La una es los ponchos dorados, que son los que ahora tienen candidato, y los que no son ponchos dorados de ese partido, que se quedaron sin candidato, que era Leonidas Issa. Bien, este es más o menos el panorama. Pero, ¿qué es lo que persigue la derecha? Recordemos que desde el siglo XIX y del siglo XX, el Ecuador ha desarrollado el capitalismo. En el capitalismo lo importante es la producción, el consumo y la ganancia, el mercado. Y en base a eso, todo gira alrededor del dinero. En las sociedades capitalistas, la gran ventaja que han tenido sobre las formas de gobierno socialistas es que las sociedades capitalistas han fundado su gran sustentabilidad, su sostenimiento del sistema en la tecnología. Lo vemos en Estados Unidos. Y en la concentración de la riqueza. Esta concentración de la riqueza también se traduce en concentración del poder y los conocimientos que van básicamente a una élite y nos lleva de paso a pensar en que su modelo es fundamentalmente un modelo que se fundamenta en una educación elitista de clase que discrimina al resto de la población.
hay un conocimiento, una escuela rural, una escuela pública, donde los conocimientos son básicamente aprender a obedecer a las autoridades. Y en cambio, todo lo que se hace en las escuelas privadas, las universidades privadas, pagadas y mientras más caras mejor, es crear relaciones entre las personas que van a esa universidad, la Universidad de San Francisco, por ejemplo. No es importante por qué vas a la Universidad de San Francisco. Te pueden decir que hay un PhD, que hacen ciencia, etcétera, etcétera. Ese es el visaje, como se dice, esa es la apariencia, es el gancho para captar gente. Pero en realidad lo que ellos hacen es relacionar a la gente rica con otra gente rica para mantener el sistema. Lo mismo se hace en el colegio alemán, lo mismo se hace en el colegio americano, lo mismo se hace en las escuelas caras de todo el país. Ante esta situación, donde la concentración de la riqueza, el conocimiento y el poder ha sido la norma que ha seguido el Ecuador en su forma de gobierno durante el siglo XIX y el siglo XX, a partir del siglo XXI, con la llegada de Rafael Correa y del socialismo del siglo XXI, primero a Venezuela, luego pasó a Brasil, a Perú, a Argentina, Ecuador, los países donde más se desarrolló esto. El objetivo de este nuevo sistema socialista era fundamentalmente la distribución. Para el capitalismo lo más importante es el dinero, para el socialismo lo más importante es el ser humano. Y entonces, como el socialismo tiene como finalidad lo más importante el ser humano, los seres humanos lo que tienen y la capacidad más importante que tienen es su trabajo. El trabajo significa que para trabajar tú tienes que ser una persona sana, y la salud se vuelve en uno de los elementos más importantes. Por eso Cuba es ahora pues el país que tiene la mejor medicina del mundo y exporta inclusive médicos al mundo entero. La pelea siempre en los sistemas socialistas es por el salario y por el precio de los productos. El socialismo procura que los salarios sean los mejores posibles para que la gente tenga capacidad de compra y que los precios sean los más bajos posibles para que la gente pueda acceder a ellos. Entonces genera, por ejemplo, servicios públicos que procuran tener el menor precio posible, no el mayor precio posible. En cambio, todos los productos que vienen de la empresa privada procuran tener el mayor precio posible. Por supuesto, en el socialismo como el que vivimos con el Rafael Correa, lo importante era la organización social. Y para eso pues se tenía que crear lo que se llaman los comités de defensa de la revolución, que fueron un fracaso. Y las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, tenían que ser actores importantes en ese gobierno que fundamentalmente procuraba, como hemos visto, la redistribución, pero también una de las cosas importantes que tenía que desarrollar el socialismo en el mundo y en el socialismo del siglo XXI, estamos hablando desde 1917 hasta el momento actual en el que las tendencias socialistas comienzan inclusive a influir en el gobierno norteamericano, donde los demócratas comienzan a crear un nuevo socialismo, el socialismo norteamericano, que es un socialismo particular para ellos. Y este nuevo socialismo se fundamenta en que los seres humanos tienen que tener una resistencia no solamente a la explotación, a los explotadores, sino también una resistencia a crisis económicas, una resistencia a crisis sanitarias como las que estamos viendo. Por eso el socialismo impulsa la fabricación de vacunas. Rusia y China están a la cabeza, y distribución de esas vacunas por todo el mundo. Lo mismo que la distribución del conocimiento, la distribución del poder, es decir, permitir que todas las gentes hagan elecciones frecuentes. Recordemos que en el tiempo de Rafael Correa hubieron 14 elecciones en los 10 años de gobierno. En el caso de Venezuela, en los años que lleva de gobierno, desde el año 2002 hasta la fecha, han tenido más de 20 elecciones y consultas populares.
Entonces, este sistema de transmitir el poder a la población a través de las elecciones es otro de los recursos que tienen los sistemas socialistas. Pero los dos sistemas resulta que se confrontan y algo anda mal en los dos sistemas. Y lo que anda mal es que durante todos estos dos sistemas, lo que quisieron crear es fundamentalmente consumidores, consumers. Y estos consumidores a su vez se convirtieron en deudores. Y ahora tenemos un mundo, un planeta donde los países y los habitantes de todos esos países son deudores. Nosotros en el Ecuador nos hemos convertido todos en deudores. ¿Por qué? Porque tenemos deudas con los impuestos, deudas con el agua, deudas con la luz, esas son deudas con el Estado, y tenemos deudas con la empresa privada, con la banca, con los importadores, con los servicios médicos, con los seguros privados, en fin. Todo este sistema de crear deudores que se llaman ahora consumidores, consumers, es el fundamento que ha llegado a vincular y a crear las dos formas de gobierno, tanto el capitalismo como el socialismo en todas sus formas, en todas sus historias. En el caso del socialismo de Cuba, el individuo era deudor con el Estado, pero ¿cómo era deudor con el Estado? Le debía al Estado trabajo. El Estado le educaba, pero después le decía, usted tiene que trabajar. Ah, pero no me gusta ese trabajo. Usted tiene que trabajar. Tenemos el pleno empleo. Usted trabaja donde el Estado le dice que tiene que trabajar y punto. Y el día que tiene que ir a la guerra, tiene que ir a la guerra, punto. Lo mismo hace el capitalismo. En el capitalismo usted puede escoger en dónde trabajar, sí, pero resulta que eso es una utopía. Porque sí, usted puede trabajar donde quiere trabajar siempre y cuando usted no sea muy exigente en sus salarios. Porque si usted es exigente en su salario, usted ya no puede trabajar donde quiera. Usted tiene que trabajar donde le paguen si tiene hambre, lo que sea. Y si no tiene hambre y está con su problema resuelto de hambre y de necesidades, pues usted puede escoger lo que le dé la gana. Esa es la ventaja que tiene el capitalismo sobre el socialismo. Pero ante esta situación nos enfrentamos al hecho de que la naturaleza se ha visto trastornada porque el ser humano ha aumentado sus necesidades, ha aumentado su frontera agrícola, su frontera marina, ahora es un explotador industrial del mar, un exportador industrial de la tierra, contamina los ríos, contamina el aire, contamina el mar, produce desechos plásticos, gas carbónico, cambio climático, de extinción de las especies, y justamente por esta propagación desde un país comunista, imagínense desde China, que invade espacios donde habían la vida silvestre, y la vida silvestre pasa a ser producto del mercado. Se dice que el consumo de pangolines, de murciélagos fue lo que trajo la enfermedad. La próxima pandemia ya se dice que va a ser desde Brasil, porque los seres humanos se han metido en la selva amazónica, la están destruyendo, están penetrando en ella, la están convirtiendo en tierras de pastoreo, y por supuesto las especies que portan virus que pueden afectar seriamente a la especie humana, y que en los territorios silvestres no hacen nada, no producen ningún efecto, no hacen ningún daño, pues ahora se acercan al ser humano y producen grandes daños. Este es el origen de la pandemia que tenemos ahora. Pero además, ese es el origen, pero ¿cuál es la forma de propagación de la pandemia? La pandemia se produce porque los seres humanos comienzan a vivir en zonas de alta concentración y de alta densidad de población. Entonces, claro, la pandemia se propaga y se produce y se mantiene en países donde hay alta movilidad, pero al mismo tiempo alta concentración de población. Por ejemplo, la ciudad de Wuhan era una ciudad con muchísima población en China, las ciudades de Nueva York con muchísima población en Estados Unidos, Milán con muchísima población en Italia, París con muchísima población en Francia, Madrid con muchísima población en España, y así vamos recorriendo todos los países, y resulta que los lugares donde hay más población, las ciudades que tienen más población, son las que más fácilmente transmiten y conservan la enfermedad. Ante esta situación surge una nueva tendencia, una nueva economía que se llama la economía de protección. Esta economía de protección que acaba de triunfar en Estados Unidos en las elecciones, que propone cambiar
la combustión, los motores de combustión por motores eléctricos, que está pensando en la forma de generación eléctrica no contaminante y indefinida, como ejemplo la energía solar, la energía eólica, y al mismo tiempo está pensando en formas de distribución de la riqueza de otra manera. Entonces está pensando en que, bueno, hay que cobrar impuestos a los que más tienen, hay que cobrar impuestos a las propiedades que producen más, hay que cobrar impuestos a las propiedades abandonadas, a las que son de lujo, y eso crea una redistribución de la riqueza. Esta nueva economía, que se llama economía de protección, también toma en cuenta que hay que proteger especies, que hay que proteger áreas naturales, que hay que proteger el aire, que hay que proteger el agua, que hay que proteger el suelo, que hay que proteger a la gente de las enfermedades y las pandemias. Se llama economía de protección. Esta nueva economía de protección comienza con la fabricación de las vacunas, pues es una economía de protección a los seres humanos, pero también ha tenido una economía de protección a las especies. Vemos todo lo que se produce en esos canales que producen series, programas de televisión, donde contar la vida de los animales se convirtió en una cosa rentable. De tal manera que estamos cambiando nuestra economía de una economía de consumo a una economía de protección. Ahora te dicen, no derroches el agua, no derroches la luz, no botes la basura, no inundes con plásticos por aquí, no hagas esto por acá. Oye, mantén la distancia con la gente, porque si no se contaminan las personas. Cuidado con ustedes, contaminar la atmósfera. Vean lo que está pasando en los países donde hay más contaminación, las ciudades como las ciudades chinas, Wuhan y otras. Cuidado con contaminar la atmósfera se puede volver contra nosotros. Cuidado con vivir en hacinamiento, mejor vámonos a vivir lejos. Ahora ya tenemos la internet, salgamos de las ciudades, vamos a vivir en lugares donde sea el arrendamiento más barato, donde haya naturaleza, donde haya contacto con el sol, con el agua, con la hierba, con el campo. Porque estamos encerrados y encapsulados en ciudades? Y esto cambia, y esta es la nueva economía. Pero en este momento ninguno de los candidatos de Ecuador ha tenido presente esta situación. Ninguno ha presentado una opción para decir, bueno, vamos a cambiar la economía de una economía de producción. Todos que dicen que tenemos que aumentar la productividad de los campos. ¿Pero por qué? Si lo que tenemos no es que aumentar la productividad de los campos, lo que tenemos es que mejorar los precios para que no nos compren como basura lo que producimos. Segundo, tenemos que reducir esta locura de ser consumers. Tenemos que reducir esto de consumirlo todo. No, es que si no hay consumidores no hay moda, si no hay moda no hay renovación, no hay industria, si no hay nuevos modelos de automóviles, nadie compra automóviles. ¿Cómo? Pero ¿por qué no creamos un sistema? Por ejemplo, evidentemente el problema del transporte es que el transporte público vive esta sociedad ansiosa de consumo y que le da estatus el transporte privado. Pero en cambio el transporte público no cambia, no necesita modernizarse mayormente, es eficiente por decenas de años, la gente entra, sale y ahora cada vez se moviliza más rápido, más directo, más confiable. Estamos cambiando la mentalidad y no pensamos, ninguno de los candidatos se le ha ocurrido mejorar los sistemas de distribución de la energía eléctrica, los sistemas de distribución del agua, los sistemas de distribución de la educación, del conocimiento, los sistemas de distribución de los servicios públicos como el transporte, el mejor uso de las vías, el mejor uso de los recursos del ambiente, las selvas, la naturaleza, los bosques que podrían utilizarse para la industria turística, para la industria de protección de especies, para la genética, para la investigación científica, como Galápagos, por ejemplo, y en lugar de eso están pensando, bueno, ¿cómo voy a sacarle sangre al cangrejo? Le voy a hacer producir más a los ecuatorianos, les voy a hacer que produzcan más banano, más flores y todo, porque la salvación es producir más. ¿Cómo? Si hemos visto que cuando se produce más, nos pagan menos, da lo mismo producir más o producir menos. Muchas gracias.